Estimados, les quiero dar la bienvenida a este nuevo cuatrimestre. En esta ocasión fui seleccionado para impartirles la asignatura de Finanzas Públicas. Mi nombre es Jorge Álvarez y vamos a tratar de facilitarles nuestro conocimiento y a su vez brindarles o incentivarles que ustedes mismos hagan uso del estudio propio o del autoestudio como realmente lo conocemos. En el caso de esta asignatura, Finanzas Públicas, les tengo una noticia. Esta asignatura vamos a ver un buen porcentaje de la parte legal. ¿Por qué lo vamos a ver de esta manera? Recordemos que nosotros como profesionales que llegamos a ser, tenemos que tener conocimientos de diferentes disciplinas. Dentro de eso, en el caso de las finanzas públicas, el caso del gobierno o el caso de nosotros como nicaragüenses, nos regimos con un derecho que todo es eminentemente escrito. Se lo voy a traducir de una manera sencilla. Todo lo que nosotros queremos hacer por medio de las leyes tiene que ser por medio de un documento escrito. Si yo quiero contratar a alguien, tengo que celebrar o realizar un contrato. Si yo quiero despedir a alguien, igual tengo que hacerlo firmar un documento donde yo le entrego toda su prestación. En el caso de finanzas públicas, tenemos que saber cuáles son los poderes del Estado, su involucramiento, cómo trabajan cada uno de ellos. Y el principal que nosotros vamos a tomar en consideración es la parte legislativa. En este caso estamos hablando de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su función? Brindar o elaborar leyes. Es decir, ella nos mandata y nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. En el caso del Estado o el gobierno, en este caso hablamos de Nicaragua, a veces cometemos el error de verlo como diferentes empresas, pero la realidad es que el gobierno o el Estado de Nicaragua en sí es una gran empresa. Vamos a traducirlo esto. ¿Qué significa? Si yo quiero, en el caso de una empresa, yo tengo el departamento de caja. Voy a la parte de la caja, hago mi desembolso. En el caso del Estado, ¿quién es mi departamento de caja? Podemos decir, en el caso de la Dirección General de Ingresos y la Dirección General de Aduanas, que son los principales recaudadores. Por otro lado, también tenemos las alcaldías, que también recaudan y también perciben ingresos. Pero todos esos ingresos y todo lo que ellos quieran hacer y quieran cobrar tiene que estar reglamentado o tiene que estar dicho en una ley. Ahora, tenemos que ver que el Estado, como toda empresa, tiene dos cosas. Genera o percibe ingresos y a su vez ejecuta egresos. En el caso del Estado tenemos dos principales formas de generar ingresos. ¿Cuáles son? Los impuestos y las tasas. ¿Cuál es la diferencia entre un impuesto y una tasa? Como su nombre lo dice en el caso del primero, impuesto. Yo no lo pongo de una manera, o lo hago o lo hago. Y si no pagamos el impuesto, sabemos que tenemos derecho automáticamente a una multa o una mora. Es decir, se paga o se paga. Beneficio de pagar el impuesto, muchas gracias. Ahora, y traduzcámoslo a un impuesto el que más lo conocemos, el IVA y el IR. ¿Qué beneficio tienen ustedes cuando ustedes van a comprar, van a comprarse un celular a cualquiera de las dos tiendas, a cualquier tienda? Lo primero que miran en la facturita dice IVA. ¿Qué beneficio tienen ustedes con pagar el IVA? Absolutamente nada. ¿Cuál es el único beneficio? Que sabemos que no me van a multar. ¿Cuál es el beneficio para las personas que se les cobra el IR en su salario? Absolutamente nada. Pero, ¿y si no lo pago porque no recibo nada, no voy a pagarlo? No, un momentito.
no recibir beneficio, pero la ley dice páguese, entonces hay que pagarlo. O también lo puede ser deducido por medio de nómina. Pero también tenemos la otra parte de lo que se conocen como tasas. Impuesto, o se paga o se paga. En el caso de las tasas es diferente. Yo tengo la opción de pagar una tasa y si no la pago, no pasa nada. Veámoslo cómo sucede esto. ¿Qué pasa o cuál es una tasa? Cuando yo recibo un beneficio de parte del Estado por pagar ese monto. El principal ejemplo de la tasa. Todos sabemos que para obtener un trabajo yo tengo que pagar algo que se llama récord de policía. Voy, deposito y después me dirijo a la Policía Nacional. Me entregan un documentito. Me van a decir, eso no tiene beneficio. ¿Cómo no? Y si no lo sacas, ¿cómo demostras que estás limpio y no tenés delito? Entonces, ¿cuál es el beneficio? Que te están diciendo, te están certificando que no tenés ningún delito. ¿Qué pasa en el caso también de la licencia de conducir? Se paga y a mí me entregan la licencia de conducir. Obvio, previo a exámenes que tenemos que hacer. Otro ejemplo de una tasa que a veces es muy mal comprendido es en el caso del INS. El INS no es un impuesto. ¿Por qué no es un impuesto? Porque yo recibo un beneficio de pagar o que me deduzcan ese INS. ¿Cuáles son los principales beneficios que ya los conocemos? En el caso de atención médica, en el caso de accidente o en el caso de enfermedad. ¿Qué otra cosa más? Si tengo una señora y está embarazada, la atención tanto a la señora como al niño. En el caso también de vejez, ¿cómo sería? Llego a una cierta edad, entonces después recibo una pensión. Entonces, ¿estoy recibiendo un beneficio por pagar el INS? Sí, entonces es una tasa. Y todo esto viene a formar parte de los ingresos públicos. Ahora, hay que ver, si nosotros decimos el Estado se mira como una empresa, entonces las empresas, ¿qué pasa? Deben de saber administrar sus recursos. Es decir, deben de tener más ingresos y menos egresos. ¿Qué nos topamos nosotros con la realidad nicaragüense? Y con esto quiero decirles, vamos a hablar bastante de leyes, pero también vamos a tratar de abordarlos no desde ningún punto político, sino desde el punto de vista académico. Podemos hablar a favor del gobierno, vamos a hablar no del gobierno de turno, sino del gobierno o como una clase como tal. En el caso, Nicaragua tiene que administrar muy bien sus recursos. Cuando decimos administrar muy bien, es de saber que yo genero más ingresos que egresos. ¿Cuál es el problema? Que si ustedes van a buscarse la ley de presupuesto, ustedes se van a dar cuenta de lo contrario. Nicaragua genera más egresos que lo que produce. Ahora, causas. Hay una serie de causas. Algunas de ellas pueden ser que tengan que ver con factores naturales, algo otros tienen que ver con, digámoslo de esta manera, con herencias, cómo se ha venido administrando el dinero en el transcurso del tiempo, cuánto ha sido nuestro... ¿Sí? Entonces, si decimos, no tengo la capacidad de pagar todos mis egresos, ¿qué debo de hacer? Obviamente que si yo no tengo la capacidad de pagar, lo primero que a nosotros se nos ocurre es la palabra préstamo o la palabra donación. Es decir, decirle al organismo internacional, préstame. Y para eso hay que cumplir una serie de requisitos, una serie de cosas. ¿Por qué decimos una serie de requisitos? Si yo estoy necesitando ahorita dinero y recurro a una tercera persona, yo me tengo que sujetar a lo que me diga esa persona. Entonces, igual pasa con Nicaragua. Necesita de recursos, se tiene que sujetar a lo que dicen los organismos internacionales o al organismo donante. Cuando decimos préstamo y donación, ¿a qué nos referimos? Préstamo cuando tenemos que devolver ese dinero o donación cuando no se devuelve. Estas ambas pueden ser a través de efectivo o a través de especie, digámoslo de esta manera.
No sé si ustedes han oído mencionar que a veces se dice, se ha recibido una ambulancia de donación, se ha recibido también la construcción de un hospital o la construcción de una casa, o la construcción de un puente. Entonces eso viene a formar parte del ingreso. Si ustedes se van a esas construcciones, ustedes van a ver una placa, que la placa va a decir financiado con fondos de tal cosa. Entonces ahí es donde se mira cómo se origina ese gasto. Por último, cuando decimos gasto público, ¿qué nos referimos? Nos referimos a todos los egresos y todo lo que como empresa se genera. La diferencia, aquí sí tenemos una leve diferencia con el caso de las empresas. Tenemos dos cosas en el gasto, en los egresos. Los egresos corrientes y los egresos de capital. Cuando decimos corriente, nos referimos a todos los gastos que tiene cualquier empresa. Pagar luz, pagar agua, pagar personal, etc. Cuando decimos gasto de capital, nos referimos a las inversiones. Y aquí volvemos nuevamente. Se construyó el puente en el departamento de tal para beneficiar a la población. Se construyó una carretera, etcétera, etcétera. Eso se le llama un gasto de capital. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco en el transcurso. Y vamos a tratar de verlo con cálculos y a su vez verlo desde el punto de vista legal. Como última parte vamos a ver las instituciones autónomas. Y aquí nos vamos a centrar nuevamente en la parte legal. Aquí vamos a estudiar de pasadita lo que dice la ley 681. ¿Quiénes se consideran instituciones autónomas y quiénes no se consideran instituciones autónomas? La ley también 290 nos manda eso, pero ahí lo vamos a ir viendo poco a poco. Es decir, vamos a mencionar instituciones y vamos a mencionar el por qué son autónomas o el por qué no son autónomas. Cuando decimos autónomas, nos referimos principalmente a las alcaldías. ¿Quién es la máxima autoridad en una alcaldía? El alcalde. Después viene su consejo municipal. ¿Por qué decimos autónomos? Porque toman su propia decisión, pero a su vez dependen del gobierno. ¿Por qué? Porque dependen de una transferencia de fondos, pero eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo. Ahora, ustedes tienen derecho a 100 puntos durante todo este transcurso. Al igual que en todas mis clases, vamos a tratar de vincular la teoría con la práctica. Es decir, todo lo que es la parte teórica lo vamos a subir al aula virtual. La parte práctica la vamos a ver en el transcurso de la parte cuando nosotros nos podamos ver. Aquí vamos a tener 50 puntos en el primer parcial, 50 puntos en el segundo parcial o examen final. Vamos a tratar que ustedes entreguen un producto final, es decir, entreguen un trabajo final para su defensa. Para ir cerrando con esto, me gusta llevar también un control, darle un mejor beneficio, darle una mejor atención, y esto lo he logrado a través de los grupos de WhatsApp. Entonces, la primera tarea que yo siempre les subo a ustedes es brindar sus datos personales. Ahí ustedes me van a brindar su número telefónico para crear un grupo de WhatsApp, y cualquier duda vamos a tratar de abordarla de esa manera y darles la mejor respuesta. Vamos a tratar de darles la respuesta de una manera más acelerada para que nos comuniquemos mejor. Si no tenemos, en el caso de cualquier duda, cualquier consulta, no duden en hacérmela llegar. Recuerden esto, es mejor pasar un momento de vergüenza por una pregunta y no tener una duda durante toda una vida. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, me la hacen saber. Les quiero dar nuevamente la bienvenida a este cuatrimestre y muchísimas gracias.